y hay una parte que dice, por el gozo puesto delante correré, ¿no? Si no tenemos la vista en la recompensa de nuestro Señor, en lo que viene por delante, en el gozo que va a traer toda nuestra vida y todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, va a ser difícil correr esa carrera, ¿o no? Porque si todo lo que hacemos no tiene ningún sentido, entonces ¿para qué corremos? Pero tenemos un sentido, tenemos una esperanza en nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir con nuestro estudio de Tesalonicenses, así que vamos ahí, a 2 de Tesalonicenses 3. Y vamos a ver 5 versículos, vamos a ver. No vamos a ver mucho hoy. Pero primero vamos a orar, para que sea el Señor el que nos hable hoy, ¿bien? Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos cantarte, podemos alabarte, Padre, porque a través de los méritos de Cristo, Señor, nos podemos presentar delante de ti, Señor. Gracias porque tú escuchas y te alegras de que tu pueblo te cante y te adore, Señor. Ahora te pedimos, Señor, por este tiempo en el que vamos a abrir tu palabra, que sea tu Espíritu hablándonos el día de hoy, enseñándonos, confrontándonos y alentándonos, Señor, y que realmente podamos salir del día de hoy todos acá edificados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ya estamos terminando esta segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Y vamos a leer hoy del 1 al 5, vamos a leer, ¿bien? Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados del hombre perverso y de malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Cristo y a la paciencia de Cristo. Bien, uno lee este pasaje y uno puede pensar, bueno, como que no hay mucha cosa, ¿no? Pide capaz oración, pide que el Señor los proteja, confía en el Señor en el que los hermanos van a hacer lo que deben hacer. Pero hay algo que este pasaje me empezó a hacer molestia en mi cabeza y en mi corazón, porque me habla de algo constante en Pablo, ¿no? Que lo vemos en el primer versículo, que dice, entonces, hermanos, ¿no? Estamos viendo que estamos en el último capítulo del libro, de este libro, y por lo general por lo demás, finalmente en algunas versiones dice, ya está empezando a entrar a la conclusión del libro, ¿no? Y como que trata de hacer una especie de cierre, aunque por alguna razón luego en el 6 como que vuelve a retomar un tema que habíamos hablado antes y luego entra en la salutación final, ¿no? Como que iba a empezar a cerrar, pero luego dijo, no, esto lo tengo que volver a remarcar, y es lo que vamos a ver seguramente el domingo que viene, en el que vuelve a tocar unos temas que ya hemos hablado, y luego sí entra en la bendición final, ¿no? Pero pareciera que aquí está como una especie de resumen o de petición final, como podemos ver a los hermanos de esta iglesia. Pero me llama la atención la petición que hace. Porque dice, entonces, hermanos, finalmente, hermanos, después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Orad por nosotros. Y a mí lo que me choca de esto y me confronta, y hace un tiempo me viene confrontando Dios, es el hecho de la dependencia que tenía Pablo de Dios. La dependencia que tenía el apóstol de Dios. Y si la comparamos con mi independencia que yo a veces manejo de Dios. ¿Bien? Y vamos a ver un poquito de eso, cómo Pablo dependía plenamente de Dios, y lo podemos ver con algunas pistas que nos deja acá bastante claras. ¿Bien? Dice en el primer versículo, en los primeros 2 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados del hombre perverso y malos, porque no es de todos la fe. Esta expresión de, hermanos, oren por nosotros, Pablo, de sus 13 cartas, en 8 de ellas la expresa. En 8 de ellas pide petición a los hermanos a los que se está dirigiendo, o agradece por las oraciones de su hermano en el bienestar y en lo bien que le ha hecho al ministerio las oraciones de su hermano. En 8 de las 13.
Pero también en 8 de esas 13 cartas, él también dice explícitamente que él ora por sus hermanos. Entonces vemos constantemente, ¿qué podemos ver? Que para Pablo la oración era algo secundario. No, era algo fundamental. Era algo que realmente tanto recibir las oraciones de sus hermanos como orar por ellos era algo elemental en su vida. Era algo fundamental para el crecimiento. Porque nosotros después vemos que por lo que él ora, él pide oración para que la palabra del Señor, o sea, el Evangelio, sea glorificado entre los demás y corra, se expanda. Correr viene como de correr apresuradamente, se expanda de forma apresurada, así como ese Evangelio brilló entre los de tesalonicenses. ¿Bien? Y también él pide, en esta petición de oración que le pide a sus hermanos, expresa de que para que seamos librados de hombres perversos. Sabemos que la iglesia desde sus inicios sufría persecución. Desde sus inicios la gente se oponía al mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio, a diferencia de ciertos mensajes humanistas y centrados en el hombre que hay últimamente y que en verdad tienen miles de años esos pensamientos, es molesto al ser humano. El Evangelio molesta, ¿bien? Por ser la verdad. Y Pablo pide constantemente a sus hermanos, no solo acá, a esta iglesia, sino a diferentes hermanos, que oren por él, ¿no? Y ahí yo me pregunto, mejor que preguntarme, me doy cuenta, qué dependiente era Pablo del Señor, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del apóstol Pablo. Tenía una encomendación dada directamente por el Señor Jesús. ¿A cuántos de nosotros Jesús se nos apareció así de forma visual? A nadie, ¿no? Bien, bueno, a Pablo sí. Varias veces. Pablo fue elegido en una situación totalmente anormal y diferente, ¿no? Él iba hacia una dirección en su vida y su vida dio un cambio de 360, 180, porque 360, No dio un giro de 360, porque hubiera terminado igual. Dio un giro de 180 grados y pasó de perseguir a la iglesia a ser perseguido por estar en la iglesia, ¿no? Y podemos ver de que no solamente él fue enseñado y recibió doctrina directamente de Jesús, sino que él también pasó tiempo con los apóstoles. Él comenzó a ser parte de los fundamentos más importantes de la iglesia cristiana hasta el día de hoy. Tanto así que 13 de sus cartas están acá. A ese nivel de relevancia tiene el apóstol Pablo. Y uno pudiera pensar, semejante hombre, semejante apóstol, seguramente no tenía las mismas luchas que yo. Seguramente él no tenía tantos problemas como yo. Y yo realmente lo dudo. Porque cuando nosotros vemos a Pablo hablar, él justamente dice todo lo contrario. Él expresa constantemente que es el menor de los discípulos, el más pecador de todos los pecadores, que él literalmente desea hacer una cosa, pero su cuerpo se lo opone directamente. Vemos que era un ser humano común y corriente, pero que impactó, gracias al llamado que el Señor tuvo sobre él, impactó en el mundo, en todo el mundo hasta el día de hoy. Pero yo me pregunto, ¿cuál será la diferencia entre Pablo y yo? Aparte de que Pablo era apóstol, claramente. Y estoy seguro, hermanos, que no solo en Pablo. Nosotros conocemos historias de otros hombres y mujeres de Dios, que han impactado el mundo, el lugar donde han estado, ¿no? Conocemos historias. Hay unos libritos por ahí que hablan de biografías. Muchos los hemos leído, algunos de ellos. Y vemos hombres que dicen, wow, pero ¿qué es esto? ¿Cómo hacen todo esto? ¿Cómo dejó toda esta persona para ir a predicar en un lugar recóndito del mundo? Dejó todo. ¿Cómo esta persona oraba y las cosas se hacían? ¿Cómo esta persona fue tan usada por Dios? Y uno podría pensar, bueno, pero es que estos son cristianos de élite. Son otros tipos de cristianos. No son los mismos cristianos que los que estamos acá. Y yo les pregunto, hermano, ¿esto es así? ¿Hay algunos cristianos diferentes a otros desde el punto de vista del poder que tiene el cristiano? Porque sabemos que estas personas impactaron en el mundo, no por lo que ellos eran, no porque fueran unos cracks, no que fueran unos eruditos, o no porque fueran las mejores personas del mundo. Impactaron el mundo por su relación con Dios. Impactaron al mundo por los dependientes que eran de Dios. Y cuando nosotros dejamos al lado nuestras armas y nos rendimos ante la voluntad de Dios, Dios obra. Dios vino a buscar lo vil y despreciable del mundo para avergonzar a los sabios. Y capaz que esto puede sonar un poco feo, pero nosotros estamos dentro de lo vil y despreciable del mundo, hermanos. Y quiero que pensemos un poquito hoy en cuán dependiente soy de Dios.
Porque la oración, hermanos, es un síntoma directo de cuánto está nuestra dependencia de Dios. Mientras más dependiente yo sea de Dios, más tiempo voy a dedicar a la oración. Y mientras más independiente, mientras más autónomo yo sea, menos tiempo le voy a dedicar a la oración. ¿Bien? Nosotros podemos ver de que realmente la falta de oración, nosotros siempre se insta a orar. Sabemos la importancia de orar, ¿o no? Siempre se nos dice todo el tiempo, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Pero muchas veces en nuestra vida no se refleja tanto eso. ¿Y por qué pasará eso? Porque en verdad hay un problema más profundo, que justamente es algo que había dicho antes, que era la autosuficiencia, la independencia. ¿Saben cuál fue el primer acto de independencia de la historia? ¿Saben cuál fue? El de Satanás. La primera emancipación, la primera persona que se liberó de los yugos de la esclavitud, por decirlo de cierta forma, y fue libre totalmente, en el que no había nadie sobre él, o por lo menos él pensaba, o quería que no hubiera nadie sobre él, fue Satanás. Él dice que vio la posición de Dios y yo quiero llegar a esa posición, no quiero que alguien esté sobre mí. Quiero ser independiente, no quiero ser dependiente. Mira las cualidades que tengo como ángel. Este ángel tan elevado, tan hermoso, tan sabio, con tanto poder. No podemos comparar el poder que nosotros tenemos con el poder que tiene un ángel, hermanos. Yo corro 2 cuadras y ya me estoy agitando ya. Ya no llego. Me da un ataque de asma. Estos ángeles, y en el caso de Lucifer especial, dice que era lo más precioso, que tenía una tarea sumamente bien encomendada delante de Dios. Era una persona que, a diferencia de nosotros, por ahora, veía a Dios todos los días, si podríamos decir todos los días en el cielo. No sé cómo funciona el tiempo allá. Pero lo veía constantemente. Desde que fue creado, conoció a Dios de una forma que nosotros no hemos alcanzado todavía. Yo entiendo que nosotros vamos a llegar un día en que vamos a tener ese conocimiento de Dios, pero todavía no. Pero este ángel lo tenía. Y no solamente este ángel, todo el resto de los ángeles que participaron de este acto de independencia también conocían a Dios de una forma muy íntima desde el momento en que fueron creados y abrieron sus ojos en la gloria. Pero ya vimos lo que pasó. Nosotros, claramente en nuestro mundo terrenal no hay ningún ser humano que pudiera imponerse sobre otro y exigir autoridad, porque todos somos seres humanos. ¿Bien? Y no estoy en contra de los actos de libertad de los pueblos, porque es algo fundamental. No tiene que haber un pueblo que se imponga sobre otro o un ser humano que diga tener más autoridad que otro ser humano. Y durante la historia hemos visto cientos de actos de independencia en todo el mundo. ¿Bien? Pero lo que sí es cierto es que de un tiempo para acá, hace 300, 400 años más o menos, desde la Ilustración, se cree que la libertad es el valor que tiene que estar sobre todos los valores. La libertad se le dio una posición en la sociedad en la cual yo no puedo estar oprimido por ninguna circunstancia, yo tengo que ser totalmente libre. ¿Bien? Esta idea se comenzó a infundir en la sociedad, hasta el día de hoy, donde todo el mundo vivimos en una especie de libertinaje. Cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, entre comillas. Bajo la argumentación de que como no hay verdad, como yo no puedo imponer mi verdad sobre nadie, cada uno tiene su verdad y puede hacer lo que quiera. ¿Bien? Este estado de libertad no es la libertad que Cristo vino a traer. Porque nosotros creemos que la libertad necesariamente es algo bueno por sí. Depende de quién yo sea libre. Yo como ser humano tuve la independencia de mis padres en algún momento, desde el momento que me casé, que era lo correcto, a una edad medianamente prudente, capaz un poco joven, pero al punto es que me independicé. Me casé y me independicé. ¿Bien? Pero si yo me hubiera querido independizar a los 12 años, hubiera sido una locura, ¿o no? Hubiera sido un sinsentido. ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo me iba a sustentar? Había un montón de cosas que todavía no había aprendido, que tenía que aprender bajo la dependencia de mis padres. Pero naturalmente, en algún momento esa independencia se tiene que dar. Pero hermanos, la independencia de Dios nunca es una opción legítima. Y lo podemos ver porque después del primer acto de independencia de la historia, ¿cuál fue el segundo acto de independencia? Adán y Eva cometen el segundo acto de independencia de la historia. Y ahí sí ya se fue todo se fue por el barranco, por el querer ser independientes. Porque cuando Satanás le dice a Eva, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él.
Dios no quiere que ustedes tengan el nivel que Él tiene. Y ustedes lo pueden alcanzar, claramente. ¿Cómo una criatura no va a alcanzar al Creador? O sea, si nos ponemos a pensar un poco, es un absurdo lo que estaba diciéndole Satanás a Adán y Eva. ¿Cómo la creación iba a poder alcanzar al Creador? Pero así somos nosotros, ¿ok? Nos pasa el día de hoy. Satanás nos viene con espejitos de colores y ya no perdemos la brújula. Y dice que Eva vio el fruto que era apetecible para alcanzar sabiduría, para alcanzar esa independencia. Porque si yo soy sabio, no preciso de nadie que me guíe. Porque si yo tengo poder, no necesito un poder más elevado que me cuide. Porque si yo puedo por mis medios, no preciso otra persona. Y así es como estamos. Después de ese acto de independencia, estamos en la sociedad en la que estamos. ¿Y por qué les traigo todo esto? Porque como dije antes, la falta de oración es el primer síntoma de un corazón autosuficiente. Y nosotros podemos ver de que Pablo constantemente, siendo el apóstol Pablo, teniendo la autoridad que tenía, habiendo conocido a Jesús y a su Señor, como capaz que ninguno de nosotros lo hemos conocido acá seguramente, él aún así se veía en la necesidad, no solo de orar, porque es muy interesante eso, porque él no solo oraba por su hermano y por toda la obra del Señor, sino de pedirle, de extender esa humildad, a decirle, hermano, yo necesito que ustedes oren por nosotros. Él ni siquiera se creía lo suficientemente crack para decir con mis oraciones bastan. Yo preciso que mis hermanos oren por mí, oren por nosotros. Y muchas veces nosotros, que estamos bastante lejos del apóstol Pablo, actuamos totalmente diferente. No solamente no oramos, y lo digo por mí, no le dedico el tiempo a la oración que tendría que dedicarle, sino que además de eso, creo ser lo suficientemente autosuficiente para no tener que depender de la iglesia local de nada, o de la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces le pido a mi hermano, oren por mí? Son bastante pocas. Y claramente yo no tengo la madurez que tenía Pablo. También lo podemos ver, hermanos, en la vida de Jesús. Esto que le estoy diciendo lo podemos llevar incluso a un extremo aún más absurdo, si lo podemos decir en cierto modo. A la vida de Jesús. Bien, si lo de Pablo nos parece loco, lo de Jesús es aún más loco. Porque Jesús no era un ser humano común y corriente, no tenía naturaleza pecaminosa, y él dependía constantemente en oración del Padre. Ayer justamente leíamos un versículo que me llamó mucho la atención, que en Lucas, antes de ir a buscar a los discípulos y nombrar a los 12 apóstoles, él oró toda la noche. Toda la noche estuvo orando para después tomar esa decisión. Pero es el Hijo de Dios. O sea, y yo muchas veces, y la decisión del apóstol Pablo, de Jesús, no era una decisión simple y intrascendental. Él iba a elegir a los que iban a ser la base de la iglesia, a los 12 apóstoles. Él le dedicó toda la noche orando por esa decisión. Él no se creyó lo suficientemente independiente del Padre para poder tomar esa decisión solo. Nosotros vemos de que él constantemente estaba en una comunión constante con el Padre, de oración, de vida de oración. Con eso se pudo mantener libre de la tentación. En el Getsemaní estaba ahí, en su peor momento. ¿Y qué se puso a hacer? Se puso a orar. Y no solo se puso a orar él solo. ¿A quién le dijo que orara con él? A los 3 discípulos que estaban ahí, los más cercanos. En verdad se lo dijo a todos y después aparta con los 3, pero a todos les dijo, oren conmigo. ¿No les parece loquísimo que el Rey del universo pidiera a otro orar por mí? Para dar ejemplo. Claro que sí. Pero además de dar ejemplo, estoy seguro que él lo precisaba en ese momento. Porque aunque era el Rey del universo, era 100% hombre. Y si el Rey del universo, que no tenía rastro de maldad, que no tenía ninguna naturaleza pecaminosa que lo inclinara del inicio al mal, ¿qué me queda de mí que todo lo que sale de mí es una basura delante de Dios? ¿Cuán más dependiente tengo que ser yo del Padre? ¿Cuán más dependiente tengo que ser yo? Lo único que nos separa, hermanos, de los grandes hombres de Dios es una vida de oración. Y eso estoy totalmente convencido. Como por ahí hay una frase que dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero en esto sí tengo pruebas. Porque díganme una persona que haya impactado el mundo, que haya impactado a su familia o la sociedad en la que estaba con el mensaje de Cristo y no tuviera una vida de oración que lo respaldara. No hay, no existen.
Entonces, hermanos, sigamos el ejemplo de Pablo, sigamos el ejemplo de Cristo. Pidamos a nuestros hermanos oración. Estoy luchando con ciertas situaciones. Pidamos oración. No está todo bien en casa, pida oración. No puedo tener todas las áreas de mi vida bien, hermano, porque no estamos en el cielo todavía. Pero a veces actuáramos como tal. Pidamos oración, oremos. Podemos buscar por ahí algunas personas importantes, entre comillas, del cristianismo, algunos referentes, y sus vidas de oraciones eran horas de oración. Yo me pregunto, ¿qué oraban tanto? Es una duda legítima que tengo. A mí a veces me cuesta orar 30 minutos y tengo gente que oraba 8 horas a veces. Pasaba toda la noche orando. Así tendrá una relación con... Hermanos, esto se los pregunto. Si ustedes tienen una relación de confianza con una persona, ¿en algún momento se les acaba el tiempo de conversación? ¿Se nos acaban los temas de conversación con la gente que la cosa fluye? Claramente no. Pareciera que a veces tenemos una relación con Dios de paso, de parada de ómnibus. Hablamos del clima y de cositas. Hace unas semanas, mejor dicho, tuvimos la reunión de oración, ¿no? La reunión de oración unida en Arrieta fue, ¿no? Arrieta, bien. Un tiempo muy lindo, la verdad, muy aprovechable, ¿no? No es una de esas reuniones que vaya tanta gente, me pregunto por qué será. Pero hubo su número de personas. En ese lugar hubo un ministerio, o un representante de un ministerio que se llama Voces de los Mártires, que fue a dar justamente lo que dio el mensaje y habló acerca del testimonio de una persona en particular. Después de eso, presentó a 3 personas que estaban siendo perseguidos por el cristianismo, uno de ellos en México, otro en África y creo que otro más estaba en Medio Oriente, ahora no lo recuerdo. 2 en África y uno en México, que estaban sufriendo alguna especie de persecución por el cristianismo, ¿no? Algo muy similar a lo que pasaba con la iglesia acá en Tesalónica y lo que le pasaba a Pablo. Y nos mostraron las peticiones de oración de ellos, para el cual nosotros oráramos, tomando como ejemplo esto, ¿no? Ellos tenían peticiones de oración que nos pedían a la iglesia orar. A mí se me caía la vergüenza con las peticiones de oración de mis hermanos. Porque a veces mis peticiones de oración, no digo que esté mal, es paz, Señor, necesito más dinero, Señor. Necesito más plata, no me dan las cuentas, quiero un auto más nuevo, quiero un teléfono más nuevo, quiero mejor ropa, quiero estar más cómodo. Y nosotros veíamos los pedidos de oración de estos hermanos y eran que en las circunstancias graves que pasaban de violencia, incluso, y de discriminación y de soledad, que el Señor los mantuviera firmes. Ese era el pedido de oración de mis hermanos. No era, bueno, Señor, incluso ni siquiera era para que dejara de suceder la situación en la que estaba, en muchos de esos casos. Era para que el Señor los mantuviera firmes. Y es la misma petición que Pablo hace acá, para que se pudieran mantener firmes con el mensaje del Evangelio, para que pudieran ser librados de hombres malos. Esas son las peticiones de nuestros hermanos. Y a mí realmente me confronta las peticiones de mi hermano, con mis peticiones, con mi tiempo de oración. Pablo sigue diciendo, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, claramente, no todos aceptan la fe en el Señor. Pero dice en el 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pablo dependía plenamente del Señor, no solo en la tarea que tenía que hacer, sino que él dependía toda su vida, toda su protección en el Señor, sabiendo de que fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Dios nos guardará del mal, hermanos. ¿Creemos esto? Amén. Pero a veces tenemos un mal concepto de guardar del mal. Quiero que vayamos ahí a Juan 17:15. Juan 17, un capítulo, capaz que creo que para mí es el capítulo más relevante de la Biblia. La oración de Cristo, ¿bien? Dice, vamos a leer del 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guardes del mal. ¿Bien? Nosotros a veces creemos que el guardar del mal
que sí hay casos donde Dios nos libra de situaciones enteras, eso es cierto, pero es interesante porque Él antes le había dicho a los discípulos que en el mundo tenéis aflicciones, ¿no? En el mundo la van a pasar mal. Incluso Él dice en el versículo anterior, ellos van a ser aborrecidos y son aborrecidos porque no son del mundo. Y cuando el mundo te aborrece, primero que es un buen síntoma de que las cosas las estamos haciendo bien. Si nosotros el mundo, a la iglesia, si a la iglesia el mundo no le está generando problemas, seguramente no estamos molestando tanto como deberíamos. Pero eso es un tema para otro día. Pero el cristiano cuando hace las cosas bien, la iglesia cuando hace las cosas bien, termina siendo necesariamente censurada y perseguida. No hay vuelta. Lo dice la Biblia, literalmente, varias veces dice, ¿no? Pero es interesante porque él dice, van a ser aborrecidos, la van a pasar mal. Guárdalos del mal, pero no los quites del mundo. El guardar del mal no siempre va a hacer que el Señor nos exente de la mala situación. No va a hacer que el Señor no nos deje pasar la mala situación. Muchas veces ese guardar del mal y ese guardará del mal y ese, como dice en el 3, el Señor los afirmará y guardará del mal. Es afirmará y guardará a través del mal. Nos va a guardar a través de esa situación. Nos va a hacer permanecer firmes a través del mal. Y el Señor le encanta utilizar, y es muy bueno utilizando los errores de los demás para fortalecernos a nosotros. Y a veces pensamos del mal de forma muy malvada, valga la redundancia, o el exceso del mal, pero la maldad la pasamos nosotros entre nosotros, hermano. Porque ustedes van a sufrir mi maldad muchas veces, y yo voy a sufrir su maldad muchas veces. Su pecado lo voy a sufrir, lo vamos a sufrir todos. Acá, ese es el problema que estamos acá. Acá todos sufrimos los pecados de todos acá. En cierta medida lo vamos a hacer así. ¿Bien? El Señor utiliza, no significa de que el Señor no me va a librar de ciertas circunstancias y no va a ir mejorando a la iglesia y a los hermanos para que no pasemos por los mismos problemas una y otra vez. Pero lo que sí es cierto es que Dios utiliza el mal y utiliza a mí el mal para fortalecerlos a ustedes, hermanos. Y utilizará la maldad de la sociedad para fortalecer a la iglesia. Porque algo muy interesante, porque cuando la iglesia más se opone, cuando el mundo y la sociedad más se opone a la iglesia, como en este caso, como cuando eran perseguidos en Tesalónica, en Corinto y en todos los lugares en los que iba Pablo, mientras más oposición y maldad había de forma presente contra la iglesia más crecía. La iglesia se veía más fructífera. Los momentos en que la iglesia crece menos, paradójicamente hablando, es cuando la iglesia está más cómoda y tiene más libertad de expresión. Es muy interesante eso. Porque parece que el diablo en ciertos lugares de nuestro mundo ha sabido a quién ponerles persecución y a quién ponerles comodidad. Y a veces pareciera que la comodidad a veces nos achanta un poco, ¿no? Nos tira un poco para abajo. Vamos a Filipenses 1:29, por favor. Dice, vamos a leer del 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dios no solo nos concede la posibilidad de creer y acceder a la salvación, sino también de poder padecer por Él. Entonces, hermanos, si estamos pasando por tribulación, no hagamos la de la isla. Hagamos como Pablo, hagamos como Cristo. Pidamos a nuestros hermanos que nos sostengan en la oración. Yo no sé si estamos tan conscientes del poder de la oración, y lo digo por mí. Yo no sé si yo estoy consciente del poder de la oración, del poder que conlleva orar. A veces lo repensamos demasiado. Pero yo veo a Jesús orando todo el tiempo, en un momento de debilidad. Pidámosle a nuestros hermanos, para eso está la iglesia. La iglesia está para esto que dice Pablo acá, para apoyarse en oración, para orar los unos por los otros. Varias veces se dice literalmente orar unos por otros. Llevar las cargas de los unos sobre los otros. Capaz que yo no tengo las herramientas para sacar al hermano de la situación. Porque a veces pensamos que nosotros podemos hacer más que Dios muchas veces. ¿Acaso Dios no tiene todo el poder y me puede sacar de cualquier situación de forma instantánea? Claro que puede. Claro que puede. A veces quiere usar hermanos para sacarme de esa situación. A veces quiere dejarme en la situación para que yo aprenda.
Pero pidamos oración. A veces, ya les he dicho varias veces, pero la reunión de oración es la reunión que menos concurrencia tiene. Y hermanos, queremos tener una vida que impacte con la imagen de Cristo, tenemos que orar. Tenemos que orar y no hay de otra. Sigue diciendo, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. ¿No? Pablo sigue siendo dependiente de Dios acá, porque él confía en el Señor que la obra la va a seguir haciendo en la iglesia. Y eso tenemos una promesa. El Señor no se detendrá hasta que perfeccione la obra en nosotros. ¿Bien? ¿Amén? Es así. Y él confía en que los hermanos en esta iglesia van a hacer todas las cosas que Pablo le ha dicho hasta ahora, tanto en la primera carta como en esta segunda. Pero yo me preguntaba para mí, ¿no? ¿Pablo podría decir lo mismo de mí? Si Pablo estuviera ahora y yo me llevara bien con él, ¿Pablo pudiera decir, yo voy a confiar en que vas a hacer todo lo que se ha enseñado en toda la Biblia? Porque es interesante, porque la distribución y este conjunto de libros que nosotros tenemos no siempre estuvo. ¿Bien? Nosotros tenemos todo sumamente sencillo acá. No tenemos cartas dispersas, ¿no? Que llegaron en algún momento y que en algún momento no teníamos. Tenemos toda la Biblia completa. Ahora tenemos toda la enseñanza del Señor en conjunto. Yo me pregunto, si el Señor me preguntara, ¿vas a hacer todo lo que te dije? Yo confío en que tú vas a hacer todo lo que les mandé. ¿Realmente va a ser así? ¿Realmente lo voy a hacer? ¿Realmente voy a obedecer? Hermanos, vivimos en un tiempo, y no voy a decir vivimos en un tiempo porque eso suena de aquí a 10 años. Ya hace un poco estaba leyendo a un hermano que justamente ya veía ciertos problemas del cristianismo en el 40, ¿no? En el cristianismo de Estados Unidos, en el 40, por ahí en el 50. Y vivimos ahora en una especie de cristianismo hacer esta oración y ya está, sos salvo. Tenemos una máquina expendedora de convertidos, como si fueran billetes. Miren, como uno de los problemas que es una de las cosas que causa inflación es cuando un país empieza a imprimir más dinero de que realmente tiene, ¿no? En la maquinita del banco comienza a sacar dinero ahí que no tiene ningún sustento, ¿no? Y eso hace que la moneda del país pierda valor. Ahora, claramente, hermanos, que la salvación es por fe. Claramente que es por fe. Solo por fe, no por obras, para que nadie se gloríe de ella. Pero, hermanos, el Señor dijo, síganme. El Señor vino a buscar discípulos. Él va a venir a buscar discípulos. Y el discípulo es aquel que obedece lo que el maestro le dice. Claramente no es fácil obedecer lo que todo el mandato del Señor. No es sencillo, pero tenemos que hacerlo. Y a veces parece que estamos mucho más tiempo preguntándonos y cuestionándonos si realmente vamos a obedecer que obedecer. Hay muchas cosas que la Biblia tiene clarísima que perdemos el tiempo y no lo hago. Pero es increíble, no lo hago. Que capaz que me puedo poner, no, pero mirá aquí, si yo lo veo de este modo, no es lo mismo. No es lo mismo que estaban pasando acá en la iglesia, lo que estoy pasando yo. Hermanos, ¿queremos ser buenos discípulos o malos discípulos? Buenos discípulos. Tenemos que obedecer. No hay de otra. Y yo para poder obedecer algo tengo que saber lo que esa persona me está diciendo. Tengo que estudiar la Biblia. Y no solo tengo que estudiar la Biblia, tengo que ponerla en práctica. Y tengo que generar eso que el Pablo dice, yo confío en que ustedes van a hacer todo lo que les hemos mandado. Y yo, hermanos, muchas veces no hago lo que el Señor me manda. Muchas veces me parezco más a Jonás que a Pablo. A veces somos más Jonás que otra cosa, vamos en sentido contrario a lo que el Señor dice. Pero hermanos, sepamos que el Señor vino a buscar y va a venir a buscar una iglesia que carga su cruz. Va a venir a buscar discípulos de Él. No personas que dicen ser, sino personas que son, con sus luchas, con sus problemas, con su constante lucha contra el pecado, contra su constante lucha contra el orgullo, contra los problemas. Todo eso está. Eso nadie lo niega. Pero hermanos, tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Y seguramente hay cuestiones en nuestra vida y hay cuestiones en mi vida que el Señor hace tiempo me está apuntando con una lupa y yo me hago el loco totalmente. Finjo demencia.
Una palabra, lo he escuchado últimamente bastante esa expresión. Fingir demencia. He fingido demencia muchas veces con el Señor, las cosas que el Señor me viene apuntando. Y hermanos, es hora que si el Señor algo nos viene mostrando, porque capaz, hermanos, que estamos en nuestro mejor momento con Dios y no hay nada, no podemos decir que no haya nada que mejorar, pero capaz que no hay nada específicamente que todavía el Señor nos ha mostrado, esto se tiene que cambiar ya. Puede ser. Pero en mi caso, hermanos, hay cosas que Dios viene hace tiempo diciendo, esto lo tenés que cambiar, crack. Tenés que obedecer. Y yo finjo demencia. Digo, más tarde, después. El lunes empiezo. Hermanos, no dejemos para el lunes lo que tenemos que hacer ahora ya. Y lo digo por mí. Si hay cosas que el Señor nos viene exhortando, como iglesia hace un tiempo. Tenemos que ponernos las pilas con eso. Ahora, pueden haber cosas que el Señor nos esté, claramente cosas que el Señor, personales, que capaz que nadie conoce, que el Señor nos está apuntando con una lupa diciendo, esto tienes que cambiarlo. El Señor es paciente, hermanos. Pero lo que sí es cierto es que esas cosas, si nosotros las seguimos dejando ahí, sin obedecer, nos va a traer problemas. Y después va a ser peor. ¿Por qué recibir el daño si lo puedo evitar? Pero a veces somos como, por ahí dicen que el único animal que se tropieza 20 veces con la misma piedra, ¿cuál es? El ser humano, nosotros. Y sigue diciendo, hermanos, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Me encanta la dependencia que Pablo tiene con que el dueño de la obra es quien se encarga de hacerla crecer. Y ese es Jesús, Cristo. El Señor, no Pablo, no los apóstoles, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, al ágape de Dios, a ese amor verdadero y genuino y a la paciencia en Cristo. Y acá podemos claramente hablar, del amor a Cristo, de permanecer en el Señor, de ser pacientes con las pruebas, ¿bien? De aguantar, de ser sufridos, de ser pacientes con su venida, no tomándola como tarda. Pero también lo podemos llevar tranquilamente esto a la iglesia. Que el Señor nos encamine nuestros corazones al amor de Dios en la iglesia y a la paciencia de Cristo en su iglesia. A ser amorosos y pacientes con la obra del Señor, hermanos. Hermanos, todos nosotros acá tenemos una vida en construcción, ¿sí? Todos estamos en un momento diferente de nuestra vida espiritual. Todos acá tenemos nuestras luchas. Todos acá tenemos problemas del pasado que capaz que nos siguen persiguiendo. Y todos acá estamos en circunstancias en las que capaz que nadie sabe. Seamos pacientes con nuestros hermanos. Seamos pacientes con ellos. Porque no sabemos las luchas que están pasando nuestros hermanos. Y a veces pasa de que somos muy fáciles de sacar conclusiones con nuestros hermanos, con el que tenemos al lado. Seamos pacientes, seamos amorosos. No sé en qué etapa el Señor lo tiene. ¿Sí? Capaz que justamente el Señor algo le está enseñando y es lo que a mí me viene rompiendo los quinotos de hace 3 años. Ahí lleva el sobrellevar las cargas. Pero pasa muchas veces que mi hermano no sabe que esa es una carga. El único que la sabe son todo el resto de la iglesia. Puede pasar eso. Pero tengamos paciencia, seamos amorosos. Tengamos ese ágape de Dios. El amor también conlleva no solo el soportar, sino exhortar. Digámosle las cosas con paciencia a nuestro hermano. Capaz que ya se le hemos dicho varias veces, acerquémonos. ¿Acaso el Señor no nos dice las cosas 1000 veces, hermano? Si en algún momento el Señor me dijera, yo esto no se lo repito más a Anderson, ya no me dijera nada. De hace un par de años, ya no me dijera absolutamente nada. Porque las cosas me las repite 1000 veces. No se cansa. No se cansa de mostrarme las mismas cosas. No se cansa de mostrarme que soy un terco. No se cansa de demostrarme que soy orgulloso. Pero el Señor sigue siendo paciente conmigo y es paciente con nosotros, con todos los que estamos acá. ¿Por qué no seremos pacientes con nuestros hermanos? Sabiendo de que la obra yo no la voy a hacer yo, hermanos. La obra no depende de mí. Si yo no estoy acá mañana, Dios va a poner a otra persona. Somos indispensables hasta que no estemos. El Señor buscará a alguien más. ¿Sí? ¿Cuántas iglesias locales no han emergido y pasado? La obra sigue. El Señor sigue su obra. Durante 2000 años, durante 6000 años, 8000 años el Señor ha mantenido su obra. Ahora,
Tengo que ser paciente con ella, tengo que ser paciente con la obra de mi hermano. Y bueno, hermanos, para terminar, recordar esto. Pablo mostraba total dependencia en todo esto. Dependencia en su vida y en su ministerio. Dependencia de la iglesia local pidiéndole que oren por ellos, él orando por su hermano. Dependencia de Dios a través de la oración. Dependencia en que Dios lo iba a guardar de lo malo, de las circunstancias, y lo iba a fortalecer en ellas. Y también dependiente de Dios sabiendo que el Señor encamina su obra, ¿no? Y que Él tiene que ser paciente con la obra del Señor. Veamos, hermanos, cuán dependiente estamos siendo de Dios. ¿Sí? Preguntémonos eso, ¿cuánto dependo de Dios? ¿O dependo más de mi fuerza, de mi elocuencia, de mi intelecto, de mi sabiduría? ¿Me parezco a Adán y Eva en ese estado perfecto en el que quisieron ser totalmente independientes de Dios? Que a Dios se nos acercamos. Ahí sí, si alguien está dormido. ¿Nos acercamos a Dios cuando tenemos el agua al cuello nomás? Porque si es así, significa que el resto del tiempo somos autosuficientes. El resto del tiempo nos podemos parar solitos. Y hermanos, Dios quiere que estemos agarrados de la mano de Él todo el tiempo. Y eso nos va a hacer impactar en nuestra iglesia, impactar en nuestra familia, impactar en el lugar en el que estemos, con la imagen de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, a pesar de mi terquedad. Tú me sostienes, Señor, a pesar de que muchas veces soy orgulloso, muchas veces quiero hacer las cosas por mi cuenta, pensando de que soy suficiente, Señor. Pero te doy gracias, Señor, porque tú me tienes paciencia, Señor, y no me dejas caer, Señor. No nos dejas caer, Señor, como iglesia. Te pido, Señor, que nos ayudes realmente a depender de ti, Señor. A depender de ti en oración, en apoyar a nuestros hermanos orando por ellos, en pedir ayuda, pedir oración a nuestra iglesia si lo precisamos, Señor. Porque realmente estoy seguro que siempre lo vamos a precisar, Señor. Ayúdanos a realmente entender el poder que tiene la oración, Señor. Realmente saber de que tú obras, Señor, cuando yo dejo mis armas de lado, Señor. Tú obras, Señor, cuando yo dejo mi orgullo y mis poderes y mis cualidades de lado. Tú obras, Señor, y ahí es cuando tú te glorificas, Señor. Ayúdanos a aprender a ser débiles para que tú te puedas exaltar, Señor. Ayúdanos realmente a darnos cuenta, Señor, de que toda la obra depende de ti. Ayúdanos a ser pacientes con nuestros hermanos. Ayúdanos a poder soportarlos, Señor. Y ayúdanos realmente a, como iglesia, ser una iglesia dependiente totalmente de Cristo, Señor. Y que tú te puedas ver glorificado en este lugar, Señor, y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.